Bueno, mis amados, como les dije, vamos a estar iniciando el capítulo 4. Algunos conceptos preliminares que quisiera decir es que aunque Nehemías y este libro se destaca su liderazgo y muchas veces se asocia el libro de Nehemías con un liderazgo cristiano, no es ese el fin principal del libro. El libro no fue escrito para que Nehemías sea un ejemplo a seguir en cuanto a su liderazgo. Es más, Nehemías no es el protagonista de esta historia, ni lo es el pueblo israelita, judío. El autor, el protagonista de esa historia, se me vino en inglés, casi lo digo en inglés. El protagonista es del mismo Dios. Jerusalén no es la ciudad protagónica, es del mismo Dios. O más bien, no son los ladrillos lo que hace, no es el centro de la historia, la construcción de ella, sino es el mismo Dios actuando en la historia con un único fin. Y es que su hijo había de venir. Un autor dice al respecto: la ciudad de Dios es temporalmente restaurada como una profecía señalando hacia el reino de Dios. Estamos hablando aquí de la ciudad de Dios, como diría San Agustín. O bueno, de hecho, ni siquiera San Agustín, está en el mismo Apocalipsis. Entonces, esto se trata de un plan redentor, salvífico, glorioso, que exalta a nuestro Dios. Y sigamos recapitulando algunos conceptos. Dios no escogió e hizo pacto con Abraham, Isaac, Jacob, para excluir, escuchen muy bien, Él no hizo ese pacto para excluir a todo el mundo de su reino, sino por el contrario, los escogió para que a través de ellos pudiesen incluir a todos los que estábamos fuera de Él. Este pueblo poseía algo especial, pero no precisamente por virtud alguna que ellos tuviesen. Porque bueno, ya hemos visto en Génesis que ninguno es calificado. Pero en virtud de Él mismo, que decidió escogerlos a ellos, hacer un pacto eterno, perpetuo, para la gloria de su santo nombre. A pesar de este pueblo que siendo escogido y gozaba de los privilegios que las demás naciones no tenían, ellos se inclinaron a hacer el mal. Y por causa de su desobediencia sabemos que estuvieron en exilio por 70 años. Estamos estudiando el libro de Nehemías y es el regreso de ese pueblo rebelde, pero escogido por Dios para gloria de Dios. Ya han construido el templo, ya han hecho sacrificios, ya se ha restablecido el orden sacerdotal, pero las murallas, como ya hemos estudiado, están derribadas. Con el estudio del pastor Alejandro hace 8 días, nos vimos en el pasaje donde comienzan a construir las murallas. Vemos cómo Nehemías, por diferentes gremios, secciona las murallas. Y todo el capítulo 3 lo que hace es darnos a entender quiénes estaban a cargo de ciertas secciones de esta muralla. Y en la tarde de hoy también estamos viendo esa, la que están siguiendo reconstruyendo, aún no han terminado, y vamos a leer hasta el versículo 6, todavía no terminarán de construir, pero en esta ocasión hay unos opositores, y es lo que vamos a estar viendo en la tarde de hoy. Quiero pedirle a mi hermano Rodolfo que nos lea los versículos 1 al 6. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día?
¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Amén. Entonces nos encontramos en un punto álgido, o algunos, porque la historia aquí tiene varios sub y bajas, y aquí vemos algo donde hay un clímax, algo está sucediendo. La gran obra de reconstrucción había comenzado, pero no tardó mucho tiempo para entonces encontrarse con la oposición. Las manos estaban a la obra, el pueblo de Dios estaba construyendo para la gloria de Dios, y aún así se nos presentan unos opositores. Ellos le van a hacer la vida imposible, y ya lo hemos visto anteriormente, Sanbalat y Tobías. Ahora, estos hombres, recordemos algo, que Artajerjes, el rey en ese momento, ya había dado orden para que Nehemías fuese y construya. Por lo tanto, estos hombres estaban en un poder inferior. Ellos no podían, con ejército, a no menos que quisieran una guerra, no podían detener esta obra. Entonces, fíjense el ataque que ellos lanzan. Es verbal, ataca las emociones, quieren de alguna otra manera desmotivar al pueblo, pero vamos a ver a lo largo de este capítulo y siguiente que ellos no van a lograr hacer lo que de pronto deseen hacer. Y evidentemente porque por encima de Artajerjes hay un Dios, un rey soberano que está obrando a su mismo favor y al favor de su pueblo. Entonces quiero que tengamos eso en cuenta. Pero esa es la tercera vez que escuchamos el nombre de estos hombres. Yo quisiera antes, hermano Rodolfo, que leas el capítulo 2. Vas a leer el versículo 10. Yo digo algo y después lees el versículo 19. Esos son los últimos dos versículos que se nos hablan de estos hombres. Quisiera que veamos eso rápidamente. 2:10. 2:10. La primera ocasión donde se nos habla de Sanbalat y Tobías. Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Listo. Entonces aquí vemos, entran en escena. Se disgustan en gran manera. ¿Y por qué? Porque habían oído que el copero del rey venía a Jerusalén. ¿A hacer qué? A construir las murallas. O por lo menos sabían que iban a hacer un bien para los judíos. No, de pronto no tenían todos los detalles, pero se enfadaron en gran manera. O sea, no fue como que, ay, me dio un poquito de rabia. O sea, les dio mucha rabia. Y ahora quisiera la segunda vez que se mencionan estos hombres. 2:19. 2:19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Dice, y acá cuando el pueblo una vez es animado por Nehemías y Nehemías dijo, manos a la obra, ellos dijeron, vamos. Y cuando el pueblo grita en júbilo para construir las murallas, salen estos dos también otra vez a hacer escarnio. Jóvenes niños, ¿saben qué es escarnio? Burla. Querían burlarse de ellos. Y entonces aquí vemos una tercera ocasión que fue el versículo con el que comenzamos. Capítulo 4, versículo 1. Y sucedió que cuando Sanbalat se enteró que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho, burlándose de los
judíos. Ahora recordemos quién era Sanbalat. Era el gobernador de Samaria. El pueblo judío y el de Judá, Jerusalén está en la parte sur. La parte de arriba, que era lo que antiguamente era el reino del norte, que esa era una región llamada Samaria, y que esa región prevaleció por muchos años más, incluso en el Nuevo Testamento, era el gobernador de Samaria, era límite uno con el otro. Sin embargo, ya vemos cómo Samaria se opone a la obra de los judíos. Y yo lo dije hace 15 días, esa disputa entre los samaritanos y los judíos ni siquiera viene de estos tiempos, viene incluso de Roboam y Jeroboam cuando el reino se dividió. Y también hubo cosas que los judíos hicieron en contra de los samaritanos, pero ese no es tema para hablar ahora. Lo que quiero destacar es de que ya se ve que siempre ha habido una rivalidad entre el pueblo del norte y el pueblo del sur. Y el gobernador, juntamente con su ejército y todos los que estaban allí, comienzan a hacer burla de los judíos. Entonces, quiero que veamos estas burlas. En el versículo 2, habló en presencia de sus hermanos, es decir, los samaritanos, los del reino del norte, o bueno, ellos estaban fusionados ya paganos y todo lo demás, y los ricos de Samaria, y dijo, entonces quiero que vean las preguntas. Dice, ¿qué hacen? O no, voy a hacer la pregunta antes y después lo leo. Quiero que ustedes, a medida que leamos estas preguntas, quiero que piensen qué tipo de índole son, porque estas preguntas son de alguna manera retóricas, pero son burlescas. No sé si esa palabra exista, pero tienen la intención de hacer burla hacia los judíos que están comenzando a construir esta muralla. En ese sentido, yo quiero, ¿perdón? Irónicas, exacto. Entonces, esas son, pero las preguntas tienen diferentes índoles. Yo quiero ver si de pronto juntos podamos entenderlas. Dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿La restaurarán para sí mismos? ¿Para sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificio? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos, aún las quemadas? Son 5 preguntas. ¿Alguien de pronto quisiera mencionar rápidamente de qué tipo de índole, qué tipo de burla están haciendo la primera pregunta? O de pronto detectan, ¿qué significa eso de los podrán ofrecer sacrificio? ¿Cómo esa pregunta puede llegar a ser burlesca? El micrófono, por favor, pastor. Claro, hermano, como tú digas. Digo que de hecho me parece que es la más ofensiva, porque de hecho, pues cuando está hablando de los sacrificios se está dirigiendo directamente al templo que ellos también, en donde adoraban y hacían los sacrificios. Entonces era como la más ofensiva de todo y creo que está de segunda. La tercera, de hecho. La tercera. Sí, de hecho yo lo tengo aquí, es la más osada. Ok, entonces tenemos una que tiene que ver referente a los sacrificios. ¿Qué tiene que ver eso de débiles? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Isaías? Yo creo que las preguntas, todas en general, colocan en duda la capacidad de estas personas a hacer lo que estaban tratando de hacer. Ya, como que, ¿será que ustedes pueden hacer esto? O sea, ¿quiénes son débiles, judíos? Ok, entonces podríamos decir que entre líneas están siendo menospreciados, no los creen capaces. Ok, está bien. ¿Alguien más? Hermana Liliana. Pues no sé si al ya estar la ciudad en ruinas, ellos pensaban que Dios ya había sido derrotado, el Dios del pueblo de los judíos. Entonces, al ellos considerar que Dios había sido derrotado, ¿quién era el que podía ayudarlos a ellos a levantar eso? Y siendo pues demostrado que 70 años en tal devastación era imposible. O sea, no era sensato pensar que ellos podían por sí mismos levantar eso. Entonces pienso que eso era lo que ellos creían, que como su Dios estaba muerto, ellos no podían hacer nada. Muy bien, y sabes, y esa era históricamente eso se veía. Si yo iba a conquistar una tierra y la ganaba,
se entendía, no solamente en esas dos naciones, sino alrededor, que mi Dios era más poderoso que el que yo derroté. En ese sentido, ahí está también la vergüenza de Israel, que siendo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el creador del cielo y de la tierra, y ahora estamos nosotros siendo cautivos. Eso fue una ofensa para ellos. Entonces, bien, ¿qué hacen estos débiles judíos? Haciendo referencia a un pueblo pequeño. Y miren algo, estas preguntas pueden tener algo de verdad, pero también tienen algo de mentira. Por lo tanto, una mentira a medias es una mentira. Bueno, eso mismo. Ok, gracias. Listo, pero están atentos, eso lo hago para... Sí. Entonces, el caso es que en sí mismos sí era un pueblo pequeño. Cuando de pronto podíamos ver una población de los babilonios, de los persas, de otras naciones, eran mucho más grandes que el mismo pueblo. Sin embargo, tenían algo que los demás pueblos no tenían, y era un inmenso, infinito, grande Dios. Entonces ellos se burlan de un pueblo pequeño, pero es que su fortaleza no estaba en sus números, como lo quieren ver de pronto el mundo, sino que su fortaleza estaba en el mismo Dios que los sostenía. ¿Restaurarán para sí mismos? ¿Van a construir de manera vana? Lo que decía la hermana Liliana, ¿dónde está su Dios? ¿Para sí mismos van a construir? Eran interrogantes. ¿Qué Dios los respalda? Lo absurdo, el propósito evidente de reconstruir unos muros de una ciudad ya en olvido. ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Podrán llegar realmente a buscar a su Dios? ¿Elevar plegarias a ellos? Es interesante porque en Esdras, capítulo 3, del 1 al 6, ya habían hecho sacrificios. Entonces se cuestionan si van a restablecerse, si van a buscar querer ser como antes. Pero la pregunta da a entender que no era posible. La negación de que ese pueblo podría estar con su Dios. ¿Terminarán en un día? ¿Podrían realmente construir la muralla? ¿Los materiales que tenían? Ese terminarán en un día, ¿no se dan cuenta de la magnitud de la obra que están haciendo? ¿Será que realmente van a hacer eso que piensan hacer? Muchos kilómetros. ¿Harán revivir las piedras del escombro polvorientas y aún quemadas? Están hablando de algo de ir de muerte a vida. Harán revivir, es decir, que en algún momento esa ciudad estaba viva. Esa ciudad, esas piedras, esas murallas estaban con cierto esplendor. Y que ahora, ¿será que van a poder llegar a revivir eso? Ahora recordemos, el templo y las murallas hechas por los reyes, bueno, el templo fue por Salomón y las murallas, hubo varios reyes que intervinieron en ellas, pero créanme que estas murallas y este templo fueron las más pobres que los años anteriores. El templo en el tiempo de Salomón fue una cosa gloriosa. Ahora están llegando en exilio, no tenían dinero, lo hacen con palos y con lodo. Antes estaba refinado con oro y todo y sobraba materiales. Pero bueno, son dos circunstancias distintas. Y en el versículo 3 sale Tobías diciendo, aún lo que están edificando, si un zorro saltara sobre ello, derribaría su muralla de piedra. Entonces aquí está hablando también de lo que decía nuestro hermano Isaías, de si un animal como, ¿saben qué es un zorro, cierto? Un tipo de perro silvestre. Y ellos trepaban
Ellos sí podían trepar las piedras y todo, y las montañas, son muy ágiles en ello. Y dice, si él trepara un animal como de la estatura de un perro, subiese sobre esas murallas, se derrumbaría, haciendo entender que estaban haciendo burla de la obra que ellos estaban a edificar. ¿Cómo? Exactamente. Entonces acá tenemos dos opositores haciendo burla de lo que ellos estaban construyendo. Ahora, ellos están haciendo algo bueno, los israelitas, los judíos. ¿Y para quién lo hacían? ¿Cómo? Para Dios. Pero si ustedes se pueden preguntar, si están haciendo algo para Dios, ¿no deberían no tener oposición? Se le puede ocurrir eso. Y el día de hoy también podemos decir lo mismo, ¿no? Es que el pastor, él es pastor. ¿Y acaso no puede también recibir desánimo de manera externa? Porque es lo que estamos viendo acá. Están haciendo la voluntad del Señor, construyendo lo que el Señor les ha llamado a hacer, y están recibiendo burla. ¿Alguna vez se han burlado por ser creyente? Bienaventurados seréis por causa del Señor. Y digan todo tipo de calumnias. Es más, está profetizado que eso pasará. Es más, si no ha pasado, preocúpate. Dios estaba con ellos y había prometido hacerlo hasta el fin de los tiempos. Ahorita vamos a las aplicaciones. Vamos rápidamente al versículo 4. Oye, oh Dios nuestro, cómo somos despreciados. Aquí entra enseguida Nehemías en la oración. Luego de recibir los ataques verbales de sus enemigos y las burlas, lo primero que hace es que va y se defiende. Va y dice, bueno, no. Él va a la fuente al que debe ir. Él va a hacer una oración. Y esta es la oración. Y es interesante. Oye, oh Dios nuestro, cómo somos despreciados. Devuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por sus despojos en una tierra de cautividad. No perdone su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque han desmoralizado a los que edifican. ¿Cómo enfrentan Nehemías las adversidades? Con oración. Y tú, mi hermano, y tú, mi hermana, ¿cómo reaccionas ante las adversidades? A veces queremos llamar a él al que me puede prestar la plata o cualquier cosa. Pero aquí vemos que él acude a quien lo puede realmente socorrer. Y Nehemías, por tiempo no vamos a orar, pero esta es la tercera oración también de Nehemías. La primera oración es cuando él se entera del estado en cómo está Jerusalén. La segunda oración es cuando él va a estar delante del rey Artajerjes para ya finalmente proceder en ir a Jerusalén. Y la tercera es esta, precisamente cuando se encuentra viendo que estaban desanimando a su pueblo, y cuando había cierto rechazo y pues cierta burla y opresión de parte de sus enemigos. Sin embargo, hay algo peculiar de esta oración. ¿Alguien lo notó? ¿Qué tipo de oración está haciendo Nehemías aquí? Imprecatoria. Exactamente. Imprecatoria. Ya lo voy a explicar, tranquilo. Ok. Es más, lo voy a leer textualmente. Una oración imprecatoria tiene que ver con la idea de pedirle a Dios que se vengue de nuestros enemigos. Es la idea de hacer juicio sobre los impíos. Es buscar el mal del otro. Sin embargo, quiero hacer algunas aclaraciones aquí, porque de pronto vamos a casa queriendo orar porque fulanito de tal me hizo tal cosa. Nehemías conocía muy bien el libro de los Salmos. Es decir, que para los tiempos de Nehemías ya los salmos estaban escritos y él muy bien también sabía que habían salmos que también se conocen como los salmos imprecatorios. Ahora, lo primero que quiero decir respecto a esto, porque suena duro, o sea, Nehemías dice,
dice, devuelve su oprobio sobre sus cabezas. Es decir, que eso que nos están haciendo a nosotros, devuélveselo a ellos. Y entrégalos por despojo a una tierra de cautividad. Él también está deseando que sean desterrados de Samaria. Y después dice, y no perdones su iniquidad. Es decir, él no está pidiendo salvación por sus enemigos. Él lo que está pidiendo es venganza por sus enemigos y que no haya gracia ni misericordia de parte de Dios. Ni sus pecados sean borrados delante de ti. Una oración fuerte. Ahora, lo primero que yo quiero decir con relación a las oraciones imprecatorias es que siempre no son personales, sino son por causa del reino de Dios. Las oraciones imprecatorias que vemos en la Biblia no es, es que mi hermano, mi hermano en la fe me miró mal o me hizo tal cosa. Entonces ya hay una oración imprecatoria con el mismo pueblo. Eso no lo vamos a ver en las Escrituras. Las oraciones imprecatorias siempre tienen que ver con la idea de una oposición más que personal, es con ese plan redentor de Dios. Los opositores del reino de Dios. Las oraciones imprecatorias tienen que ver con los enemigos de la fe. Los enemigos de David, más allá que eran enemigos de ese rey en particular, eran enemigos de Dios. Estos, y ya lo declaró Nehemías al final del capítulo 2, eran enemigos, no hacían parte ni arte ni en la obra física de Jerusalén, pero tampoco hacían obra ni parte en el reino de los cielos. Y eso ya lo vemos. Por lo tanto, esas oraciones imprecatorias eran para hombres impíos, externos al pueblo. Entonces no quiero que ustedes tengan la idea de que pueden orar imprecatoriamente porque el pastor me disciplinó, por ejemplo. No, esa oración no va a llegar más allá del techo. Porque es que es común que de pronto cuando uno es reprendido, quiera de pronto orar en venganza pero no es de ese tipo de oraciones imprecatorias las que vemos en las Escrituras. Es interesante que Nehemías no hace nada para ganarse su enemistad. Él simplemente está actuando a favor de Dios. Pero sí actuará colocando hombres en defensa. Y más adelante lo vamos a ver. Entonces, él hace oraciones imprecatorias, pero no solamente queda en oración. Él mismo va a actuar. Quería de pronto dejar claro eso. Y en el Nuevo Testamento también vemos oraciones imprecatorias. Es más, cuando ustedes, el Padre Nuestro, venga a tu reino. Ese reino, cuando tú oras para que el reino de Dios venga, es una oración imprecatoria para los no creyentes, porque estás deseando que Cristo venga, y cuando Cristo venga, ¿qué va a hacer sobre los impíos? Habrá juicio. Apocalipsis 6, los mártires. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vengarás nuestra muerte? Entonces las oraciones imprecatorias están a lo largo de las Escrituras, pero también vemos que también hay oraciones por nuestros enemigos. Señor, no tomes en cuenta sus pecados, no saben lo que hacen. Bueno, rápidamente, versículo 5 y 6. El 6. Edificamos, pues, el muro, y toda muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimos para trabajar. Entonces, miren cómo nuestro pasaje inició recibiendo la oposición, la burla de parte de los enemigos. Ante la burla y ante la opresión llega la oración. Y luego de la oración está la acción. Y es que el pueblo está animado. Es interesante que durante la opresión y la burla hay ánimo. Entendemos, porque más adelante se nos va a revelar un poco más, Nehemías tuvo que alentar al mismo pueblo. Y va a hacer algunas cosas que más adelante vamos a estar viendo. Y lo interesante aquí es que a pesar de ello, el texto se nos dice que han cobrado
ánimo para trabajar. Entonces, no vean, hay veces, el mal latente que podemos estar teniendo como si fuera un mal definitivo. Aquí, a pesar de la burla, perseveran en la obra del Señor. Y es interesante porque, bueno, finalmente Dios hará lo que Él desee hacer. Y si Él había determinado construir Jerusalén, eso iba a ser. Pero a pesar del temor y cualquier cosa que pudieran experimentar, estaban en la obra del Señor. Y es una aplicación para nuestras vidas, que a pesar de X o Y cosa, perseveremos en la obra del Señor. Y ya vamos ahorita a las aplicaciones. Pero dice, y hasta aquí va a llegar nuestro punto, y quiero que vean esto, y es que la muralla por completo había sido terminada hasta la mitad. Más adelante vamos a seguir como en la próxima escuela, si Dios lo permite, se va a ver el mismo patrón. En el versículo 7 va a haber oposición, después de otra oración y después también otra acción. Y es interesante que a pesar de... entonces quiero decir eso, que está hasta la mitad. Vamos a ver qué ocurre en la construcción de la otra mitad para arriba. Pero quisiera ir culminando esta enseñanza, llevándolo a la vida práctica. Ya entendemos lo que sucedió en el relato. Nehemías comienza a construir con la enseñanza del pastor Alejandro. Hoy vemos que al comenzar a construir hay oposición. Ante la oposición viene la oración y ahora están animados para construir. ¿Y eso qué? Para nuestras vidas. Se ha dicho a lo largo de estas enseñanzas que nosotros también estamos construyendo. Pero nosotros no construimos con ladrillo y cemento, con palo y cabulla. Nosotros estamos construyendo con oración. Nosotros construimos con ayuno. Nosotros construimos predicando el Evangelio. Ustedes, padres, construyen instruyendo a sus hijos en el camino del Señor. Todos nosotros construimos al venir a la iglesia y de aquí salimos a predicar. Nosotros seguimos construyendo en el reino de Dios cuando vemos a nuestro hermano, hermana desalentados y los llamamos para saber cómo están. Nosotros construimos exhortándonos los unos a los otros. Nosotros construimos utilizando los dones que Dios nos ha dado para nuestros hermanos. Es más, me atrevo aquí a poner algo mío, y es que no todos vamos a construir de la misma manera. Cada uno de ustedes no tiene los mismos dones con los que yo tengo. Y ustedes no tienen todos los dones que yo puedo tener. Y asimismo, todos nos necesitamos los unos a los otros. Y lo vimos en la clase pasada también. Los sacerdotes, que no tenían nada que ver con construcción, estaban allí en la puerta de las ovejas construyendo ese segmento, el más cercano al templo. Pero también teníamos a los comerciantes y padres de familia y todo tipo de personas construyendo. Yo me imagino que hasta los niños, los papás los pusieron a llevar ladrillo, porque fue algo colectivo. Ellos creían, ustedes están dentro del pacto, ustedes niños también. ¿Y qué estamos haciendo ante el desánimo? Mencioné ahorita las palabras de nuestro Señor. Bienaventurados seréis cuando sean perseguidos, cuando digan todo tipo de mentira contra ustedes. Eso nos debe impulsar a hacer más por la obra del Señor cuando hay oposición. Pero, ¿cómo reaccionamos nosotros ante el desánimo? ¿O cuántos de ustedes, más bien, ni siquiera están construyendo y ya tienen temor al desánimo? ¿Cómo actuamos bajo el desánimo? ¿Trabajamos en pos de la oración? ¿Cómo es nuestra oración
en los tiempos de vacas gordas y cómo es nuestra oración en tiempos de las vacas flacas. ¿Cómo es nuestra lectura de la Biblia? Cuando estamos con ánimo o cuando estamos estamos desanimados. Y dije que al inicio de esta escuela de estudio podrán haber infinidad de aplicaciones respecto a eso. Lo importante, mis hermanos, es que debemos cobrar ánimo para estar en la obra del Señor. Y estar en la obra del Señor no significa estar acá en el púlpito. La obra del Señor tiene que ver con todo lo que conlleva estar en la iglesia. Y cuando digo estar en la iglesia no me refiero simplemente el domingo por la mañana abriendo la puerta y saludando. Eso es bueno, y en gran manera, pero no es todo. La iglesia, nosotros somos iglesia 24/7. Es decir, que los mandamientos y deberes que tenemos nosotros como creyentes son 24/7, no solo el domingo. Yo no puedo decir que soy un creyente y servirles a ustedes solo los domingos. Estamos llamados, y eso es para todos, estamos llamados a estar en la obra del Señor 24/7, en todo momento. ¿Y de qué forma estás sirviendo? ¿De qué forma estás poniendo tu granito de arena? ¿Cómo estás colocando el ladrillo? Que nuestra vida entera sea para gloria de Dios. Vivamos para Él. No importa las burlas, no importa los ataques del enemigo. Hacemos parte del plan divino y su reino persevera. Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va. Él padeció por nosotros, Él sufrió por nosotros, Él venció la tentación por nosotros. Él al frente está. Amén.